El día de hoy tenemos el 7x7, que es una tradición o una dinámica semillosa, en donde teóricamente tenemos, hay 7 predicadores, pero la teoría está en que cada predicador hace 7 minutos de enseñanza. Vamos a estar teniendo hoy 7 predicadores, 7 minutos. No intentes contar ni llevar el tiempo porque te vas a dar cuenta que es un mito. Pero es la idea. Y este año nuevo queremos hoy... estamos vivos. Estamos vivos. No solo física, sino también espiritualmente. Dios nos ha dado vida espiritual. Y donde hay vida, hay crecimiento. Es algo que hemos mencionado. Donde hay salud, hay crecimiento. Y en este crecimiento, en esta vida que Dios nos ha concedido, necesitamos, crecer en diferentes aspectos, crecer en diferentes virtudes en nuestra vida. Y hemos enlistado 7 virtudes en las cuales, queremos enfocarnos esta mañana, que son importantes. Virtudes en las que tú y yo necesitamos crecer este 2019. Si estamos vivos, debe haber este crecimiento en 7 virtudes. Estas virtudes las vamos a ir desarrollando. Voy a dar la lista rápido, pero ya vas a ir anotando cada una de ellas. Amor, obediencia, perdón, humildad, esperanza, contentamiento y servicio. ¿Cuáles fueron? Ahorita las vamos a ir viendo una por una. Oramos y comenzamos. ¿Les parece bien? Señor, dirígenos en este tiempo mientras consideramos tu palabra y abrimos nuestro corazón, Señor, observando estas virtudes que tú quieres que nosotros vivamos, en las cuales quieres que crezcamos, todo para la gloria y la honra de tu nombre. Pedimos esto y más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están? Bueno, a mí me tocó la primera virtud, que es la virtud del amor. Normalmente en esta época se da más el que estemos como más amorosos, más contentos, porque es una época en la que, normalmente estamos gozosos, porque a lo mejor nos tocó nuestro aguinaldo, nos dieron, y normalmente estamos con un corazón con la intención de amar a los demás. Pero, ¿qué pasa cuando nos tocan los intercambios? A veces en esos intercambios empieza a salir ese verdadero amor, porque dices, no, yo no doy porque la otra vez yo regalé algo muy grande y me tocó una bolsa de dulces, ¿no? Y entonces vemos que nuestro amor realmente siempre estamos esperando que nos cambie. Dependiendo de lo que den, es la forma en que vamos a dar, ¿no? Pero vemos que solamente Dios tiene un amor que va más allá de lo que nosotros estamos esperando. Y ese amor, sin duda, lo vimos en la cruz, mandando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y no hay ningún amor que se compare, y la forma que nosotros también estamos esperando este año 2019 es que tengamos ese mismo amor, pero vamos a ver cómo vamos a obtener ese amor. Y empezaremos con decir qué es una virtud, porque vamos a ver las 7 virtudes, ¿no? Pero la virtud, dice en el diccionario, que es aquella cualidad que una persona posee y es para beneficio para ella y los demás. Es decir, estas virtudes que vamos a ver no solamente es para nuestro beneficio, sino también es para beneficio de ¿quiénes? De los demás. La virtud es un efecto de la fe en acción. Y ahora empezaremos a ver qué es el amor. Dejen saco mi teléfono porque si no, no vamos a llegar al 7x7, sino va a ser 7x20 o algo así. Dice que el amor agape es un amor incondicional, donde Dios es el motivador y la fuente verdadera de este amor. Es decir, solamente Dios es capaz de producir este amor que es en nosotros, pero solamente lo vamos a ver cómo puede producirse este amor. Y vamos a ver en qué consiste el amor. Y el amor lo vemos que consiste según dice en Primera de Juan 4:10. Dice, y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿en qué consiste el amor? En que Él nos amó
primero, ¿no? No es porque nosotros amamos a Dios, sino es porque Él nos amó primero, y entonces en respuesta a ese amor, nosotros amamos. También vemos algunas características que nos dice la Biblia acerca de lo que es el amor y de lo que no es el amor. Y esto lo podremos ver en 1 Corintios 13, del 4 al 8, pero se los voy a leer en el lenguaje actual para que les pueda quedar más claro este asunto. Y dice, el que ama tiene paciencia en todo. Y creo que ahí ya nos empezamos como a quedar un poquito, ¿no? Porque dice que tiene paciencia ¿en qué? En todo, ¿no? No es que tenga paciencia poquita, sino es que tiene paciencia en todo. Y si siempre es amable, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente estamos en un momento que nos están presionando y nos preguntan algo? ¿Cómo reaccionamos? ¿Amablemente? No creo. Dice, el que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de quererlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Si de repente pusiéramos, han hecho este ejercicio de cambiar la palabra amor por Jesús. Y normalmente si ponemos la palabra Jesús, queda muy bien con todo este texto, ¿no? Pero ¿qué pasa si pusieran nuestro nombre? Creo que en la primera ahí nos quedamos y ya decimos, no, no se puede. Y pues sí, no se puede porque nuestro amor siempre va a buscar algo a cambio. Pero el amor de Dios da sin esperar nada a cambio. En la cruz, al morir por cada uno de nosotros. Y ese es el verdadero amor que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Y sin duda, es algo que nosotros debemos de buscar y anhelar, el amor de Dios. Vemos que también el amor es un fruto, y eso lo vemos en Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y este fruto de la nada, este fruto sin duda es porque estamos buscando y permaneciendo en Dios. Dice que separados de Él, nada podemos hacer. Ese verdadero amor solo lo vamos a encontrar en Jesús. No sé qué haya pasado en todo 2018. Quizá buscaste ese amor y no lo encontraste. Quizá lo buscaste en muchas otras cosas. Pero hoy podemos buscarlo en la verdadera fuente. Y esa fuente es Dios. Y si la buscamos en Él, Dios va a producir en nosotros ese fruto del Espíritu. ¿Qué necesitamos tener? El Espíritu Santo. Este año podemos empezar pidiéndole a Dios, Dios, ayúdame a tener ese fruto. Quizá no eres paciente, no eres amable. Bueno, no somos pacientes, no somos amables. Somos groseros. Pero ¿sabes? Dios puede cambiar este año produciendo ese amor en nosotros. Y la única forma de hacerlo es rindiéndonos a Él y decirle, Señor, hoy estamos aquí para que tú produzcas ese amor en nosotros. Dios les bendiga. Buenos días. A mí me tocó dar un mensaje de esperanza. Esperanza. Tenemos esperanza de que sucedan algunas cosas. Tenemos esperanza de que un día juegue un quinto partido en un mundial. La gente espera que alguno le dé esperanza de algo. O sea, dame una esperanza de que este año sí vas a hacer tal cosa. Este año sí me vas a pedir matrimonio. O este año sí me vas a aceptar mi propuesta de matrimonio o lo que quieras. Proverbios 13:12 dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Ponemos nuestra esperanza en varias cosas, en ganancias, en salud, en diferentes cosas acostumbramos poner nuestra esperanza. El mundo dice que mientras haya vida, hay esperanza, y que la esperanza muere al último. Esto es lo que dice el mundo. Yo me pregunto, ¿a qué esperanza se refiere? Proverbios 11:7 dice que cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Lo que Dios dice en su palabra es que la esperanza de nosotros, los justos, los justificados, es viva.
Primera de Pedro 1, 2, 3 dice que según su grande misericordia, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo lo hizo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y entendemos que es diferente la esperanza de los justos y la de los impíos. Proverbios 10, 28 dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. A veces intercambiamos las palabras esperanza y fe. Decimos que tenemos fe de que alguien va a sanar o que tenemos la esperanza de que se alivie, pero fe y esperanza no son lo mismo. Sin embargo, sí tienen relación. Primero la fe y luego la esperanza. En fin, el empleo de la palabra esperanza es muy variado, no siempre es el correcto, pero ¿qué es esperanza para nosotros, los creyentes? En el Nuevo Testamento, elpis es la palabra traducida como esperanza. Elpis significa esperar con anhelo y por lo general con placer. Así que nosotros esperamos, estamos en espera, con anhelo y placer de algo que estamos seguros va a suceder. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, la palabra certeza en griego es la palabra hupostasis. Hupo es abajo, stasis, estar de pie. Significa estar de pie debajo, ser el fundamento de algo. Podríamos decir, es pues la fe el fundamento de lo que se espera. Lo que se espera, esa frase es una sola palabra en griego, el piso, que tiene relación con elpis. Se puede traducir como esperanza. Así que es pues la fe el fundamento de la esperanza. Pistis es esto, es convicción. La fe es pistis, es convicción, es persuasión. Así que es pues la persuasión, la convicción, el fundamento de la esperanza. Creo que los salmos responden amplia y claramente esta pregunta. En los salmos puedes encontrar que mi esperanza es de Dios, mi esperanza viene de Dios, que el Señor es mi esperanza, que en Él está mi esperanza. Pablo dice en 1 de Timoteo 1:1 que es del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Dios, Jesucristo, es nuestra esperanza. En espera, con anhelo y placer, un día estar en su presencia en el cielo eternamente. ¿En qué se basa nuestra esperanza? Definitivamente no en nosotros, no en mi justicia. Para empezar, nosotros no teníamos esta esperanza. Efesios 2:12 nos dice que estábamos sin Cristo, que estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y en Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hebreos 10:23 nos dice que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión o la confesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Esperamos la vida eterna, glorificados, sí, un día en el cielo, pero mientras aquí en la tierra vivimos la vida eterna que ya recibimos, habiendo nacido de nuevo por fe. Eso es lo que Dios, que es fiel, prometió y juró. Proverbios 6:17 dice que queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento de Dios, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta
delante de nosotros. Yo necesito ese fortísimo consuelo, porque asido a una esperanza terrenal y temporal, solo hallo desconsuelo. Pedro dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La fe, don de Dios, nos permite recibir su salvación, y la fe es el fundamento de nuestra esperanza, una esperanza viva. Nuestra fe y nuestra esperanza son en Dios. Y esto impacta mi manera de vivir aquí. Vivo, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por esta esperanza pido, 2 de Tesalonicenses 2:16, que el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y los confirme en toda palabra buena y obra. También exhorto a los ricos de este siglo, 1 Timoteo 6:17, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Las son inciertas, sino en dónde, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Un día nosotros, sus hijos, estaremos en su presencia en el cielo. ¿Tú lo crees? ¿Estás realmente persuadido? Entonces, 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y créanme, ese día, sé que cuando ya esté en el cielo, sé que no necesitaré llaves, no me preocuparé de que me roben. Además, en el cielo no hay hospitales, dice Juan Luis Guerra. Así que los cerrajeros, los médicos, las enfermeras, los policías, los soldados, los abogados, los jueces y otros más se tendrán que dedicar a otra cosa en el cielo. Los pastores también. ¿Y los músicos? Ellos sí podrán seguir en lo suyo, alabando a Dios frente a frente, cara a cara. Ese día también sé que ya no seguiré batallando con esta tendencia mía a no hacer la voluntad de Dios. Seré libre finalmente de la presencia del pecado. Y ese día también sé que estaré contemplando eternamente la gloria, la belleza, la majestuosidad de mi Creador, de mi Salvador, de mi Dios. Y mientras llega ese día, vivamos en espera, con anhelo y placer. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gracias. Continuamos nuestro 7x7, y si estás tomando nota, vamos a ver cómo crecer en la virtud de la obediencia. La obediencia es una virtud. Lo que entendemos como virtud es algo que yo hago habitualmente, es algo a lo que estoy inclinado a hacer. La virtud de obedecer, en este caso la virtud de tener esperanza en Dios, la virtud de amar, y en este momento vamos a ver que nos disponemos a obedecer. Es una virtud, y esta virtud de obedecer no es esta obediencia para que Dios me dé, para que Dios me ayude o para que no me vaya mal. No, pues es que si desobedezco a Dios, no, me va a ir súper mal. O sea, esas motivaciones son las que producen cosas no buenas, de hecho nada buenas. Si tomas nota, cuando obedezco por estas razones, la obediencia va a ser, número uno, una carga pesada. Va a ser, ay, tengo que hacer esto, tengo que orar, tengo que obedecer, o no tengo que hacer esto. Y entonces el obedecer se vuelve muy pesado.
Número 2, si tengo estas malas motivaciones, obedecer es frustrante. Ya no hice esto, ya no hice aquello, ¿no? O volví a hacer esto. Y entonces te frustras y te cargas de algo que se supone que tenías que haber hecho. Y número 3, obedecer por una mala motivación produce amargura. Si no hago esto o aquello, me va a ir así. Pero yo quiero hacer lo contrario. ¿Por qué, Dios? ¿No? Y entonces tienes carga pesada, tienes frustración y tienes amargura. Este tipo de obediencia está enfocada en mi desempeño, en mis esfuerzos, porque se trata de mí. Esta obediencia es vana o vacía, es carnal, ¿no? Es de la carne. La virtud de la obediencia la vemos en nuestro ejemplo máximo, se llama Jesús. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, versos 5 y 11. Solo por cuestión de tiempo voy a leer las frases importantes con respecto a la obediencia. Filipenses 2, 5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro ejemplo máximo? Cristo Jesús. Verso 8, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo todo? Verso 11, para la gloria de Dios Padre. Entonces, los versos 5, 8 y 11 nos dan la clave de la obediencia correcta, no la que te dije al inicio, sino la obediencia que tú y yo necesitamos apuntar. Tengamos el mismo sentir de Cristo, esto es decir, tú y yo, la mente de Cristo, vivir obedeciendo como Cristo obedeció, se hizo obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, siempre. Y el objetivo no fuiste tú mismo o que soy un buen cristiano y entonces como soy un buen cristiano tengo que hacer todo esto, sino mi objetivo siempre fue la gloria de Dios. Jesús nos enseña entonces que la obediencia es un asunto de adoración. Obedezco porque adoro a Dios. Juan 14, 21, Jesús nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ¿no? Verso 23, el que me ama, mi palabra guardará. Lo hemos visto, amor es igual a obediencia. Obediencia es igual a amor. Primera de Juan 5, 3. Este es el amor a Dios. ¿Están listos? Que guardemos sus mandamientos. Y esas son buenas noticias. Sus mandamientos no son gravosos. Es decir, la virtud de la obediencia es guardar los mandamientos porque no son gravosos. Y en tan poco tiempo puedo resumir toda la Biblia en cuáles son los mandamientos. Sí, Jesús lo hizo en Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, obedecer a Dios es amar a Dios. Por eso la virtud de obedecer depende de un corazón que adora a Dios. Juan Calvino dijo: la obediencia es el fundamento de la adoración. Es una realidad que vemos tú y yo, porque esta adoración, esta virtud es responder al amor de Dios. Obedecer es responder a su amor. Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Esta es la respuesta de un corazón que ama a Dios, porque ha conocido el amor más grande y profundo. Y eso te lleva a Romanos 12:1, que es nuestro culto racional. Lo más lógico que podemos hacer es sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Es decir, obedecer a Dios es lo más lógico. Ya tu vida y la mía no se trata de ¿y puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Puedo comer esto o no puedo comer esto? ¿Puedo tomar esto o no puedo tomar esto? Si buscamos respuestas a estas preguntas, entonces tenemos religión cristiana. Pero si venimos a Jesús, a nuestro Padre, y conocemos su amor por cada uno de nosotros, entonces es natural obedecer a Dios.
¿Qué te gusta, Señor? ¿Qué no te gusta, Señor? Ya no es una cuestión de mi performance cristiano. Se trata de amor a Dios. San Agustín de Hipona dijo, ama a Dios y haz lo que quieras. Es cierto. Si amo verdaderamente a Dios, no le voy a dar rienda suelta a mi carne. Voy a hacer lo que Dios hizo y voy a hacer totalmente lo que Él pide. Entonces, si al inicio vi que la obediencia me produce frustración, carga y tristeza y enojo, yo puedo tener el sentir de Cristo que dio la gloria de Dios, y cuando obedezco con un corazón de adoración, mira Salmo 119, te va a producir también 3 frutos o 3 cosas. El Salmo 119 nos dice, da gozo, da libertad y produce santidad. Mira, voy a ir de adelante para atrás, bueno, del 47, 45 y 11 del Salmo 119. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Es decir, obedecer los mandamientos es un deleite que da gozo. No es gente aburrida porque soy cristiano y no puedo hacer nada. Tengo gozo porque obedezco la palabra de Dios. Verso 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Es decir, obedecer los mandamientos es andar en libertad. Tengo gozo y soy libre realmente. Y verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, obedecer sus mandamientos es andar en santidad. Por último, tema práctico. Jesús mismo nos dejó el ejemplo de que podemos crecer en la virtud de obedecer. Hebreos 4, 7 y 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, Jesús aprendió a obedecer. Si Jesús hizo esto, ¿quiénes somos tú y yo para no pasar por este proceso de aprendizaje, de obediencia? Él nos dejó el camino trazado. Jesús padeció la muerte de cruz y se hizo obediente para mostrarnos su amor. ¿Con qué nos quedamos nosotros? Con su ejemplo y la respuesta en adoración. ¿Qué concluimos? La obediencia se aprende, pero se desarrolla a medida de nuestro tiempo diario, no negociable con Cristo. Por lo tanto, cuando crezco en la virtud de la obediencia, lo que mi vida está diciendo es, Jesús es mi Señor. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que Dios les bendiga. Hablemos ahora acerca de crecer en la virtud del perdón. El perdón es el distintivo del cristiano. Así que nosotros como cristianos nos distinguimos porque perdonamos. Porque el perdón es poner en práctica el amor de Dios. Abra su Biblia ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, 13. Dice, soportándoos unos a otros. ¿Y qué dice? Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios nos ha suplido de su perdón, porque le hemos ofendido. Nadie puede perdonarnos más que Él. Dios solamente puede suplir el perdón al ser humano. Entonces, Dios al darnos de su perdón, esto debe hacernos conscientes a ti y a mí que el perdón que podemos dar a los demás es para que ellos experimenten el amor de Dios. El perdón de Dios cambió el rumbo de nuestras vidas. Una muerte eterna. Y el perdón de Dios hacia nosotros cambió ese rumbo. El perdón que nosotros podamos otorgar a los demás puede también cambiar el rumbo de sus vidas. La medida del perdón es que perdonemos como Cristo nos perdonó a nosotros. Eso muestra la misericordia de Dios a los demás.
La definición de perdón es llevar lejos, alejar de ti, hacer lejano, arrojar una mente. ¿Qué tendríamos que llevar lejos? ¿Qué tendríamos que alejar de nosotros? Obviamente una ofensa o algo que se haya hecho en contra tuya o de alguien. Y no solo la definición de perdón nos hace entender esto, sino el perdón nos lleva a la acción. ¿A qué acción? A perdonar. Y la definición de perdonar es olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros. Y no guardarle rencor ni castigarla por ella. Librar a una persona de un castigo o una obligación. Qué gran diferencia podemos entender a través de la Biblia acerca del perdón. El mundo nos enseña todo lo contrario. El perdón tiene un precio. Cuando alguien nos ofende, sentimos un enojo. Tenemos como que ese sentido de querer que se haga justicia, ¿no? A lo mejor en estas fechas, entre la plática con tus primos, con alguien, te pusiste a recordar cosas y a lo mejor le dijiste, ¿te acuerdas cuando me pegaste con la sonaja? ¿No? Ya, cosas que ya pasaron, ¿no? Y como que quisieras ya ahora de grande aventarle como 30 sonajazos, ¿no? Pero podría pasar eso. Digo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Yo sé que, espero que no tengas algo con la sonaja, pero a veces tenemos ese sentido de querer que se haga justicia, ¿no? Y Dios, cuando nosotros pecamos contra Él, se necesitaba que esa justicia también fuera satisfecha, pero Dios, en lugar de vertir su ira sobre nosotros, lo hizo sobre su Hijo Jesucristo. Por tanto, pensemos así, ¿no? En la persona que nos ofendió. Alguien ya pagó por él. Alguien que en algún momento fue golpeado, escupido, le gritaron, le colocaron una corona de espinas, perforaron sus manos, sus pies y lo clavaron en la cruz. Ese sentido de justicia que tal vez tú quisieras, ¿no?, que sucediera, Cristo ya pagó en la cruz también por esa persona. Y entonces Colosenses viene a nuestra conciencia nuevamente de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Lo leíamos hace un rato. Tú y yo nacimos del perdón. Somos nuevas criaturas y nacimos del perdón. El perdón es el único argumento que puede mantener nuestras vidas en el sentido correcto hacia Dios. Así es que tenemos que quitarnos de nuestra mente, tenemos que desprogramar ese chip que nos han enseñado: perdono pero no olvido, jamás lo voy a perdonar, lo perdono pero en el cielo. Bueno, pues olvídalo, nada. O no lo perdono pero oro por él, ¿no? Quitémonos eso, porque eso solamente nos está haciendo ver que necesitamos nacer de nuevo. Porque el perdón es el fundamento de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Hay muchas razones por las cuales tú y yo debemos de poner en práctica esa virtud. Y quiero enlistar 5 que escuché del pastor Heriberto Hermosillo. La primera es que el perdón es el ADN de los hijos de Dios. Porque tenemos una nueva naturaleza.
Y eso lo dice Mateo 5, 43, 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces nosotros podemos amar a quien no nos ama. Podemos hacerle bien a quien nos aborrece, porque esta es la evidencia de una vida espiritual. Una segunda razón es que tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas lo que Él dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué otro ejemplo queremos más que el que nuestro Señor Jesús nos enseña en la Biblia? Una tercera razón es que Proverbios nos dice que es honra pasar por alto la ofensa. Entonces perdonar es una honra que podemos recibir. Proverbios 19:11 nos dice eso: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y una cuarta razón es que libera nuestra alma de la amargura. Por si todavía traes algo de la sonaja de cuando eras bebé. Y una quinta razón es que si no perdonamos las faltas de los demás, nuestro Padre tampoco nos perdonará. Y eso lo dice Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La Biblia nos enseña que debemos crecer en la virtud del perdón y que es una evidencia de que hemos nacido de nuevo, el perdón. Dios les bendiga. Otra de las áreas en las que sería bueno crecer en este 2019 es en el área de servicio. Servir. ¿Qué es servir? El pastor Gail Erwin dice que el trabajo de un siervo es hacer mejor la vida de otra persona. Dicho de otro modo, es vivir de tal manera que yo pueda hacer que tú seas o estés más libre para alcanzar a hacer aquello que Dios quiera que hagas. Puede ser la salvación, puede ser la santificación. El servirte es ayudarte a que tú estés libre para poder alcanzar lo que Dios tiene para ti. Dicho de otro modo, servir es enfocarme en otros en vez de enfocarme en mí mismo. Es lo contrario del egoísmo. El egocentrismo es esta vida en que todo se trata de mí. El servicio pone mis ojos en otra persona. El servicio es una expresión clara de amor y de libertad. Amor y libertad. Fíjate cómo estos dos conceptos están claramente descritos en la palabra. En Gálatas, capítulo 5, versículo 13, Gálatas 5:13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Lo primero que vemos es que hay un llamado a libertad. ¿Qué tipo de libertad? ¿O libertad para qué? ¿O cómo debe ser esta libertad? Fíjate, ahí mismo dice: fuisteis llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Mi libertad puede estar enfocada en mi carne, en vivir para mí, en enfocarme en mí mismo. Esa libertad que hace que todo se centre en mí. Fíjate, hay una historia. Cuando están caminando los discípulos con Jesús rumbo a Jerusalén, a la última semana de nuestro Señor, ellos iban hablando acerca de quién sería el mayor en el reino. Y estaban discutiendo quién de ellos iba a ser el mayor. Y el Señor Jesús les explica esto porque les pregunta de qué están hablando y ellos no saben muy bien qué decir. Y Jesús les dice en Marcos capítulo 10, Marcos 10, versículo 42, dice: Jesús llamándolos les dijo:
Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Dios quiere hacer eso. No este enfoque en uno mismo que tiene el mundo, en tener yo y vivir para mí, sino en que cada uno pueda ser servidor de otros, porque cuando habla del mayor del reino, está mostrando su mismo carácter, porque Él lo hizo así. Acompáñame a Gálatas, ahorita regresamos nuevamente a Marcos, pero en Gálatas, capítulo 5, versículo 13, voy a volver a leerlo. Dice, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Lo contrario a esta libertad en mi carne es el servirnos unos a otros por amor. El servicio es esta expresión de amor. Esa es la forma en la que Cristo vivió. De hecho, si regresamos a Marcos, ahí en el capítulo 10, en el verso 45, nos dice uno de los objetivos que tuvo el Señor Jesucristo al venir a este mundo. Marcos 10, 45, justo después de lo que acabamos de leer, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino, a servir, a amar, expresando ese servicio, dando su vida en beneficio de nosotros, para que nosotros podamos vivir mejor, para que nosotros podamos alcanzar la salvación, que no había otra manera de hacerla, sino solo a través de su servicio. Él puso el ejemplo. Mira, en Juan capítulo 13, en esta escena del lavamiento de los pies, en la última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, antes de ser entregado para ser crucificado, Juan nos cuenta esto en el versículo 3, Juan 13, 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús, dice la palabra, sabiendo quién era, ¿no?, de dónde había salido y a dónde iba, se quitó su manto, se ciñó y lavó los pies de sus discípulos. Si tú le has entregado tu vida al Señor, si Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, si has confesado tu necesidad de un Salvador y Él es tu Señor y tu Salvador, entonces tienes esta libertad que tuvo el Señor. Sabes de dónde has salido y sabes a dónde vas. ¿Para qué? Para poder quitarte este manto de orgullo, este manto que puede estorbarte, quitarte ese manto y humillarte, ceñirte y servir a otros. Haciendo eso, imitamos a nuestro Señor Jesucristo y crecemos en esta virtud que nos hace un poquito más como Él. Así que el 2019 es una gran oportunidad para servirnos por amor unos a otros, utilizando así la libertad que Dios nos ha dado para su gloria. Que Dios les bendiga. Ok, buenos días, buenas tardes ya. Vamos a hablar de contentamiento también como una de las 7 virtudes que hoy podemos recordar y tomar como pauta en nuestra vida. Pero quiero leerte un texto de una porción que refleja el clamor genuino de un hombre y su sentir acerca de esta vida. Pon mucha atención, dice: casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé mi corazón puro en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor.
¿Te identificas? De pronto sé que el contentamiento, la satisfacción es un asunto con el cual el hombre batalla, y una de las evidencias más claras para poder ver esta insatisfacción pues se refleja en la envidia, en la codicia, en el compararme con los demás y ver lo que ellos tienen y lo que yo no tengo. ¿Pero qué crees? Esto es una porción de alguien que lo escribió en la Biblia. Esto está en la Biblia. ¿En serio está en mi Biblia? Sí, sí está en la Biblia. Lo escribió una persona que se llama Asaf, que era básicamente el líder de alabanza del templo en el tiempo de David. Y dices, claro, es de la alabanza. Con razón es tan dramático. Pero creo que refleja muy bien el corazón del hombre. Mira lo que dice Proverbios 27:20, Nueva Traducción Viviente. Así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. La palabra contentamiento, como se usa en la Biblia, es mucho más profundo que simplemente una felicidad. Incluso es diferente al gozo. Contentamiento tiene que ver con estar satisfecho con mi Dios en primer lugar, pero también con la vida y las circunstancias de vida que Dios me ha dado a mí. El contentamiento, como cada una de las virtudes que vamos a ver este día, tienen todo que ver con el corazón, porque es un asunto del corazón, y al ser un asunto del corazón es un asunto de la decisión y de la voluntad. Y veo algo que como cristianos tú y yo tenemos un plus que es gigantesco. Tenemos el plus de saber que Dios tiene un propósito que es bueno, agradable y perfecto. Todas las cosas que Dios obra en nuestra vida las obra a bien para los que le aman. Y eso es algo que tú y yo podemos tener la garantía, pero aparte de eso, no solo deberíamos de saberlo como cristianos, tenemos la invitación de saber que las cosas cómodas o incómodas de mi vida, las cosas que me han gustado y las cosas que no me han encantado, puedo estar contento con ellas. Y hay un abismo de diferencia entre saberlo y aplicarlo. Entre simplemente conocer que Dios, su plan es bueno para mi vida, pero decir, Señor, gracias por esta dificultad. Señor, gracias por esta escasez. Señor, gracias porque tal vez no tengo esto, pero estoy contento y satisfecho en ti. Solo es necesario preguntarme, como un análisis a mi vida, ¿qué tanto me quejo de mi trabajo? ¿Qué tanto me quejo de mi casa, de mi coche, de mi familia? ¿Qué tanto me quejo al ir al súper y comprar cosas? ¿Qué tanto me quejo al estar en las reuniones familiares y compararme con X familiar y los logros que han alcanzado, tal vez? Jesús dijo que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Pero también Pablo dijo en 1 Timoteo 6:6. 1 Timoteo 6:6 es un versículo clave en todo esto. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra ganancia aquí es una palabra muy especial que tiene que ver básicamente con una compra o una adquisición. Por lo tanto, esto es un juego de palabras en el cual habla acerca de que el contentamiento radica no en las cosas que tengo o no tengo, sino que radica en, a pesar de no tener algo, mi contentamiento puede ser la ganancia más importante que puedo tener. Por lo tanto, podría decir, en otras palabras, el contentamiento es la mejor adquisición. El contentamiento es la mejor adquisición. Y el contentamiento debe llegar al cristiano, aún así, si lo que deseo llega o no llega. Si las cosas que anhelo tener en mi vida y anhelo ser en mi vida suceden o no suceden. Y aunque no sucedan, estando satisfecho, he adquirido lo más importante, la satisfacción. Mira el contraste que se muestra con otro pasaje. En el Salmo 73 dice el autor, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre.
En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Qué diferencia de perspectiva, ¿verdad? En contraste con el primer texto que leímos, ¿no? Y podría decirse, esta persona verdaderamente tiene contentamiento, es una persona que es positiva, ve las cosas, no ve el vaso medio vacío, sino ve el vaso medio lleno. Esa persona es positiva y por lo tanto puede hablar de esta manera. ¿Te acuerdas de Asaf, que escribió la primera porción? El de los gordos ricachones. Bueno, ese Asaf es el mismo que escribió esto mismo que acabamos de leer. No es una persona diferente la que escribió esta porción. Es la misma persona. ¿Qué sucedió en su corazón? ¿Qué cambió en él? Perspectiva. Perspectiva. Acompáñame y a ver si lo ponen en las pantallas. Reina Valera, versículo 17 de el Salmo 73. 73, 17. ¿Qué sucedió en el corazón de Asaf? ¿Qué lo hizo cambiar de perspectiva de los primeros versículos a estos últimos? Dice, hasta que entrando en la presencia de Dios yo le cambiaría o lo dejaría más claro. Hasta que entrando en la presencia de Dios comprendí el fin de ellos. Me salto al 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y ahora sí concluye, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. La misma persona insatisfecha con su vida, insatisfecha con lo injusto que es la vida, porque ¿cómo a alguien tan bueno como yo le pueden pasar cosas como las que me están pasando? Cambia su perspectiva a, Señor, no necesito nada fuera de ti y lo que he recibido de ti ya es misericordia. ¿Cuándo cambió esto? Cuando vino a la presencia de Dios. Esa es la invitación, mis hermanos. ¿Estás insatisfecho? ¿Analizas que el 2018 fue un año incompleto en el que te faltaron cosas? Ven a su presencia y dale un poco de perspectiva a tu alma. Reconoce que sus misericordias son misericordias y no deudas de parte de Dios. Dios les bendiga. La última de las virtudes de las que hablaremos hoy es humildad. Y ese tema me lo asignaron a mí porque soy el más humilde. Solo una vez me equivoqué, la vez que pensé que me había equivocado. Bueno, tengo 7 minutos, me tengo que apurar. Me gusta pensar que cada una de estas virtudes que hemos estado viendo encuentran su máximo clímax en la vida de Jesús, quien fue por encima de todos obediente, perdonador, amoroso, trajo esperanza, servicio y por supuesto la humildad no es la excepción. Él dijo en Mateo 11:29, nos invitó a aprender de Él. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Él estaba siendo absolutamente veraz, no como yo que les digo, soy humilde. Eso es una broma. Pero el Señor Jesús no estaba bromeando. Él es y es el clímax de la obediencia. De hecho, desde su nacimiento nos lo mostró, siendo el creador de todas las cosas, pudiendo haber venido a nacer en el hospital ABC de Belén, decidió un humilde pesebre, decidió un establo y no una familia muy acomodada, sino vino a nacer como hijo de un humilde carpintero, en una familia humilde. En general, la vida de Jesús nos enseña que la humildad no tiene tanto que ver con lo que digo de mí mismo, sino con la manera en la que vivo. No con lo que digo de mí mismo, sino con cómo vivo. En otras palabras, tenemos esta idea de que alguien humilde es alguien que, bueno, aunque tiene cierta capacidad, todo el tiempo dice, no, yo soy bien chafa, yo no doy una, no es lo mío. Pero piensa en esto. Jesucristo siendo perfecto, siendo santo, siendo único, asombroso, maravilloso, glorioso,
no mostró su humildad diciendo, no soy tan maravilloso como dicen, basta, no me digan tantas alabanzas. No fue eso. Él nunca, digamos, él no se humilló de palabra solamente, sino bajó, se despojó y vino a este mundo y se hizo obediente y entregó su vida. Lo vemos en Filipenses 2, ¿recuerdas? Filipenses 2, 5 al 8, ya Benjamín tocaba uno de estos versos, pero dice en Filipenses 2, 5 y nos invita a tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y dice que el sentir, verso 6, es que él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿sé qué? Despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, ¿qué dice el texto? Se humilló, humildad. A sí mismo, ¿de qué manera? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos versos hay muchas de las virtudes que hemos estado enlistando el día de hoy. Pero me gusta ver eso, que la humildad no es solo palabras, sino el sentir, la actitud de Cristo, acciones, morir, entregar mi vida, poner a otros por encima de mí. De hecho, en Filipenses 2:3, es decir, unos versos antes de esta porción, esa sección arranca invitándonos a no hacer nada. Dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿qué dice? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Muy interesante que la humildad tiene que ver con esto, con estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y otra vez, es muy fácil la falsa humildad de decir, no, yo no soy nadie. Pero no es tan fácil cuando ya no solo es decir, no, es que yo no soy tanto. Ya no es tan fácil cuando se nos pide hacer lo que dice este verso, considerar a los demás, decir que yo no soy tanto, decir que otros son mejores que Dios, decir es muy fácil, pero realmente considerar como superior a mi prójimo, considerar como superior a mi compañero del trabajo que hace todo mal, considerar como superior a mi vecina que es bien quién sabe cómo, considerar como superior a mi suegra que siempre tiene una opinión. Está aquí mi suegro y acaba de compartir, entonces considerar como superior a mi esposo que ni lee la Biblia, ¿no? Porque yo sí oro y leo, pero él todo el tiempo. ¿Sabes? Ver a otros como superiores solo es posible cuando Dios te muestra tu verdadera condición. ¿Y cuál es tu verdadera condición? Bueno, la Biblia nos deja muy claro que en la carne éramos enemigos, rebeldes, insensatos, malos, estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, y aún así el Señor decidió ir a la cruz y su sangre preciosa y perfecta, la sangre misma de Dios, el precio más caro que alguien puede pagar, fue lo que Él dio por nosotros. Él murió por mí, a pesar de lo que soy, a pesar de mi poco valor. Es abrumador meditar en la idea de ese Dios santo, bueno, perfecto, muriendo por alguien rebelde, insensato, absolutamente perdido. Y cuando tú te das cuenta de eso que eres y ves el precio tan caro y miras a la cruz, te queda mega claro que no eres mejor que nadie. Tú eras, decía Pablo, yo soy el primero de los pecadores, ¿verdad? Bueno, mi suegro dice, ya él nos ganó el primero, yo soy el segundo y de ahí agarren ficha. Yo vendría siendo la muestra gratis, ¿no? Si él es el primero, a mí me dieron así como en el Liverpool cuando te dan una. Ese soy yo. Realmente somos malos, realmente somos pecadores, realmente somos lo peor. No es nada más como que un speech
de rata, la doctrina de la rata, es que somos ratas inmundas, hermano. No nada más es de palabra, date cuenta, mira la cruz y ve lo que eres, lo que somos. Y cuando te ves así y ves cómo es que Dios te ha rescatado siendo lo peor, entonces considerar a los demás como superiores ya no es esta falsa humildad, sino que es lo normal, es lo lógico, sí. Los demás los considero como superiores porque sin duda todos son superiores a mí, que soy el primero de los pecadores y no merezco nada. Y cuando tú te ves de la forma correcta, ves a los demás de la forma correcta. Pero ahí en el 2:4, en Filipenses 2, nos sigue hablando y mostrando cómo es la verdadera humildad, y con esto termino. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y es que todo el tiempo estamos mirando por lo nuestro propio, ¿verdad? Todo el tiempo estamos viendo hacia nosotros lo que yo quiero, lo que yo no quiero, lo que me hace feliz, lo que me hace enojar, lo que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que me dijeron, lo que no me dijeron. Pero yo, y todo el tiempo busco lo mío. Mi corazón egoísta siempre tiene sus ojos puestos en mí mismo. Me gusta lo que el pastor Tim Keller en su libro Autoolvido dice sobre esto mismo. Él dice así: nuestro ego está siempre atrayendo la atención a nosotros mismos. Lo hace cada día. Siempre nos está haciendo pensar en cómo nos vemos y cómo nos tratan. Es muy difícil lograr pasar un día entero sin sentirse rechazado o ignorado, o sentirse tonto o deprimido contigo mismo. Eso pasa porque hay algo mal con mi ego, hay algo mal con mi sentido del yo. Nunca es feliz, siempre está llamando la atención sobre sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Pues sí, es la verdad. De una o de otra manera, todo lo que sucede lo conectamos con nosotros mismos. Que si me saludó, que no me saludó, que si me dijo, que si no me dijo, que si me llamó, que si me pagó, que si me volteó, que si... Siempre pensamos que todo lo que alguien dice, hace o no hace está relacionado con nosotros. Ese es nuestro corazón. Pero la humildad bíblica tiene que ver con dejar de buscar lo mío y de pensar en mí y ponerme a mí como el centro de cada situación, de cada conversación, de cada problema o de cada logro. No se trata de mí. En resumen, C.S. Lewis lo dijo mucho antes que yo y mucho mejor que yo, de la siguiente manera: si conociéramos a una persona verdaderamente humilde, no nos iríamos pensando que era humilde. No estaría diciendo todo el tiempo que no es nadie, porque una persona que sigue diciendo que es un don nadie es en realidad una persona obsesionada con ella misma. Lo que recordaríamos al conocer a una persona verdaderamente humilde es lo mucho que parecía estar totalmente interesada en nosotros, porque la esencia de la humildad del Evangelio no es pensar más de mí mismo o pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en mí mismo. Esa es la idea. Buscar lo de los demás. Dice, ¿no? No buscando cada cual tuyo propio, no buscando por lo tuyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Va de la mano con el servicio a otros, amor a otros, a los demás. Y es mi oración que empecemos a vivir así, recordando este 2019, que todo lo que pasa, bueno o malo, no se trata de mí. Empezar a vivir para otros porque he visto mi condición y el gran amor que Dios tiene para conmigo, que me ha rescatado y me ha amado a pesar de lo que yo soy. ¿Qué me queda más que servir, amar, perdonar, obedecer al Señor, caminar de su mano y crecer en estas virtudes que el día de hoy hemos meditado? Una cosa más antes de orar y terminar adorando juntos al Señor. Todas estas virtudes no son estos requisitos, ya lo mencionaban por ahí, recuerdo David, Juan, no son requisitos para recibir el amor de Dios, sino evidencia y fruto de que estoy en la fe, de que soy parte de la familia de Dios. No persigas estas cosas buscando así la aceptación de Dios. Ya eres acepto en el amado, ¿verdad? Dice en Efesios que somos aceptos en Él. Él ya te ha hecho suyo.
eres de su familia, vive y crece como miembro de su familia, buscando amar, obedecer, agradecer, contentamiento, servir, y todas las que se me están olvidando y las que ni siquiera mencionamos en este 7x7. ¿Les parece si oramos y terminamos adorando juntos a Dios?